saben, ese no es un examen, ¿cómo les voy a decir? De puntos, sino que le da lo que sería el proceso, ¿verdad? Entonces, yo ya noto ese día prueba diagnóstica y el siguiente tendríamos que anotar el primer parcial, el segundo y el tercero, que es lo que quisiera, si es que alguien de ustedes tiene la programación, por favor, si me pueden, o se reúnen ustedes y me dicen la fecha, no sé si está acá, hola, Hola, profe, acá estoy. vos, Clarice, vos sos la Clary, que nos, sí, sí, vos no tendrías la programación porque yo no tengo acá a mano ¿cómo te voy a decir? mente no me pasaron, pero puedo pedir. Sí, por favor, porque nos piden desde el CAT cuáles son nuestros días de examen que ya tengo que subir y no quiero hacer como la vez pasada que con ustedes nos organizamos y otra profesora me cambió mi examen. Entonces quiero vieron que hay varios profesores de historia y a veces se equivocan ahí, entonces me Sí, gustaría profe, y tener yo ¿sí? puedo pasarle esta noche ya nuestro horario de exámenes, así pongo historia bien apartado, porque ahora creo que tenemos todo encimado otra vez la semana de los exámenes. No les dieron todavía, ay no, todavía no organizaron eso. Sí, con otros docentes sí, pero creo que la primera semana ya está todo lleno de materias. Ah, bueno, y lo que les iba a decir, el primer parcial yo generalmente tomo una teórica, ¿verdad? Que es lo que nos están pidiendo. Y la segunda, la segunda, a ver, un ratito. Ay, el segundo parcial y el tercero sería entrega de trabajos prácticos. Lo que sí quiero hacer en esta oportunidad, no sé si nos va a dar el tiempo, si hacemos rápido el segundo parcial. Entonces, vamos a hacer las presentaciones en vivo. O sea, ustedes se van a organizar, van a ser en grupo a diferencia de lo que hacíamos en Arquitectura 3, Historia 3. Va a ser en grupo, digamos, entre 2 a 3. Depende de la cantidad de alumnos. Quiero hacerlo en vivo y me dijo el profe que si no terminamos, él me va a crear otra aula para que se dé el tiempo para que todos presenten, porque a él le gustó esa idea de que estén compartiendo, ¿verdad? Y también como para comentar. Lo que pasa es que este semestre también ya hablamos más de temas, digamos, más relacionados a la arquitectura moderna, a la contemporánea, entonces viene una especie de debate que tenemos que hacer, eso siempre se insiste, ¿verdad? Además hablaremos de teorías, entonces hay que hacer una profundización más y tratar también de involucrarse, ¿verdad? Como les dije la vez pasada, se pretende que el alumno también participe más y el tema esto de no verles, de no estar, o sea, que tratemos de ser más, preparándonos para el presencial que sería el semestre que viene, si Dios quiere y si Dios permite, después de todo eso, de todo lo que pasamos, ¿verdad? Después también en el tercer parcial sí o sí en grupal. Va a ser, digamos, ya 2 clases serían para el examen, para prepararnos, ¿verdad? Y lo que sí, vamos a tener una actividad externa que yo voy a preparar. Y les dije también que vamos a generar una conferencia multitudinaria de historia, ¿verdad? No solamente de arquitectos, sino vamos a buscar de otras áreas que nos apoyen, que es como para profundizar en el tema de investigación, para mejorar lo que sería el conocimiento, relacionar las etapas de la historia con la arquitectura. También un poquitito hablar de teoría, ¿verdad? De lo que sería, lo que acompañaron, cómo fue evolucionando la teoría en la arquitectura, ¿verdad? Que eso hay que insistir, porque acuérdense que nuestra carrera es historia y teoría. Y entonces, por ese lado, ¿verdad? Y es muy importante el tema de la presencia, ¿verdad? Como les dije, a muchos les salva la otra vez, faltaron muchísimo y en la lista eran como 28 o 30. Ahora, por ejemplo, a mí me aparecen, mira, eso también vamos a revisar todo.
me aparecen como que están 8 nomás, 9, pero en el costado, revisen eso, yo no sé por qué tan pocos aparecen, incluso allá abajo, y en la lista sí, hay más personas, ¿verdad? Entonces, no se aleje, no se, digamos, voy a descargar esa lista, pero yo siempre llamo al final, ¿verdad? O cuando tenemos un tiempito, voy a ir recordando, voy a ir anotando, ¿verdad? Como para que se acuerden de eso y eso les salva muchísimo. En serio les digo, no quiero que me digan, yo vine a clase, reviso mi asistencia y no estaba esa persona, ¿verdad? Entonces, significa mucho eso para el que, por ejemplo, no se presentó y le da puntajes o le da proceso, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a iniciar hoy la clase que estábamos hablando del protorracionalismo, que fue la de la clase pasada, que lastimosamente entré un poquito tarde. Profe, Sí, discúlpame. Antes de que sí, comience, esta noche yo le voy a hacer el tema de los parciales y le voy a pasar en el grupo. sí, pero que todos tengan en cuenta, por favor. Y Sí, después sí, también, como delegada, o no sé cómo podemos hacer, voy a hablar con mi grupo de docentes, pues ya tenemos un grupo de docentes para todos estos problemas, para que no se solape, no se junte, porque, o por ejemplo, la señora del CAT, la señora Cristina, nos dice, pero tu fecha no coincide con lo que vos escribiste, y yo no sé quién cambió, porque yo me acuerdo del semestre pasado, bien así, y yo tengo anotado, hasta ahora tengo anotado en mi cuaderno. Pero a mí me figuraba en otra semana. O sea, alguna profesora se equivoca y salimos todos ligando ahí el problema. Entonces, no quiero ser, a mí me encantaría que vos también me apoyes con eso en caso de que otra vez surja eso, ¿verdad? Porque es un gran inconveniente. En el último examen me pasó eso. Yo quería avanzar y yo no podía tomarle el examen porque figuraban otra fecha nosotros incluso quisimos adelantar para liberarle a ustedes de taller. No sí, sé si te profe. acordás. Sí, y eso yo voy a hacer, voy a marcar la fecha y ya no se va a mover, ya se queda ahí la fecha del parcial. Yo ahora le voy a decir también, eso voy a insistir. Y bueno, entonces empiezo hoy y voy a compartir un video que ya creo que ustedes ya están casi todos, no sé si a alguno no le invité voy a compartir un ratito. Profe, también te quería comentar que la compañera Cecilia Franco va a estar encargada de las grabaciones. Ah, ella va a grabar. Eso también ¿saben que nosotros están diciendo que no podemos grabar? Perdón, no podemos, ahora voy a grabar la clase, pero no puedo, a ver, no, me vuelve a figurar que no puedo grabar. Eso también ustedes no tienen a ver un poco, si les comparto mi pantalla van a ver, eso, no sé si soy yo nomás como que soy medio despistada con este tema. Vamos a ver un poco, porque Profe, es creo que rarísimo. con la tecla Windows más G puede grabar la pantalla. De esa Espera, forma yo grabo. atende un poco. Miren acá, acá están viendo mi pantalla. Fíjense, solamente le veo a 8 personas que me salen acá. Entonces les digo, por favor, no salgan o dejen registrado su nombre que estuvieron, se retiran, porque cuando yo empiezo a llamar la lista, me aparecen muy pocos alumnos, ¿verdad? Iniciar grabación normalmente no me sale a mí. Yo ya he visto que hay profesores, por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp con el técnico y le dicen lo mismo, pero no a todos. Hay profesores que pueden grabar, pero yo no sé por qué no puedo grabar. Entonces, Profe, ¿cuál sería la tecla? Hola, si te escucho, si ustedes saben, Sí, me- la tecla Windows más G. Tenés que apretar, ¿cuál, profe. cuál es Windows acá? Ah, la de la ventanita. sí. Bueno, un ratito. Windows más Hay G. una tecla que tiene un dibujito del... ¿Cuál? Perdón, ¿qué? No te escucho. Windows y G, profe. Esos dos nomás tenés que apretar para que grabe. Y ahora ahí te damos la bienvenida, dice. Ay, no sé, ¿qué hice? Ay, este es.
No sé qué atiendan que mi computadora es capturar. Uy, Ahí te dan las opciones, profe. Una de ellas es para sacar fotos, para grabar, varias opciones hay. En capturar creo que ¿qué es ese? Ese es para grabar. en su Sí, pantalla compartida. sí, profe. Sí, capturar Yo es estoy grabar. haciendo para que ustedes me ayuden porque ese es y no me Es graba todo. un, Ahí no te aparece una camarita, profe. Sí me aparece. Y ahí tenés que apretar. Ahí Y puedes sí, hacer pero captura de pantalla y grabar también. ¿y cómo hago para grabar? Realmente, Ese es el video. Iniciar grabación, acá está. sí, sí, hay ahí, dos. La profe, y camarita ahí es ya para poner graba. la Ok, ahí pantalla ya y el estamos. puntito es para grabar. Bueno, entonces ya se queda eso. Ya está. Y ahí Entonces, graba, profe, y después en tu archivos, en carpeta, encontrás en video. Ahí van a estar. ¿en qué carpeta? En video o si no en capturas. En Puede ser, videos en uno de esos dos. de mi descarga. Sí, de tu archivo, sí, de la computadora. Y no me va a llenar de... Tengo que borrar y llevar a la carpeta, ¿verdad? Y lo que puede hacer, profe, es subir al Drive y nosotros descargamos y usted puede eliminar de su computadora. Y eso voy a hacer. No, yo voy a hacer eso, pero este es rápido, es verdad, no es como el Teams que tarda muchísimo. Este es mi computadora la que está grabando, ¿verdad? Sí, profe, ese usted Bueno, deja de grabar, inmediatamente guarda ya el video. es mucho No, más rápido que el Teams. El sí, Teams tarda 20, 30 minutos y después nomás yo ya tiro en mi Drive, ¿verdad? Acuérdense que mi Drive es personal, no uso el de la facultad porque no sé cómo les doy esa oportunidad, por eso me es más fácil, ¿no? Es porque, bueno, encontrar en mi compu y ahí ya me voy anotando porque poner... De paso, ustedes me enseñan y voy aprendiendo porque realmente es toda una experiencia así muy bueno. Entonces, ahora voy a salir Tenés que de esta. fijarte también, profe, que no tengas la memoria llena. No, ya reventé mi otra computadora, ahora una nueva tengo. Así que ya no se preocupen de eso, ya estamos. Ahora voy a dejar de compartir un ratito y voy a llevar a otro. No se puede mover esa grabación, ¿verdad? Ahí se queda. Bueno, me van a esperar un ratito. Ahora sí. Bueno, vamos a... Fíjense lo que me sale el juego, el tema de grabado. Ay, no sé cómo. Ahí se sigue grabando, ¿verdad? Aunque yo saqué de la pantalla. Y no, después como... profe, tiene que aparecer el negrito, ese tiene que aparecer y ahí está El grabando. contador de Nosotros, por tiempo. ejemplo, no vemos eso, profe. Y Sí, eso. y en tu Y grabación que tampoco va a aparecer eso. y ahora que vuelvo a revisar otra vez. En Reviso ninguna otra parte vez. de la Tenés pantalla que no te volver a sale el apretar contador de la tiempo, profe. tecla. Espérenme, vamos a hacer otra vez porque ya les dije lo que soy bruta para estas cosas. Vamos a poner otra vez escritorio. Un ratito, ay. No hace Mm. falta que salgas, profe. Y es que estoy con pantalla completa, por eso nomás. Un ratito voy a salir de este. Ahí, ahí estoy, están viendo, ¿verdad? Entonces yo otra vez aprieto Windows G y ahí me sale, parece que ya está grabando. ¿Ustedes no ven? No, profe, no se ve eso cuando compartís. ¿Cómo compruebo si grabó o no? Porque no me aparece Y en ninguna parte de la pantalla no te sale un contador de tiempo que te dice cuánto tiempo Sí, está sí, grabando. eso sí. 5 Entonces está minutos. grabando, profe. Ah, ok, ok, ya. Bueno, dale, Y te Jesús. sale también el signo de stop, ¿verdad? Eh, es que eso es lo que no veo. Hay un pulsador. Habilitar la cantidad de clics, dice. Después Xbox social. Ustedes no ven eso que yo tengo. No las. Capturar fotos, sí. Rendimiento, recursos, dice el mío. Menú, a ver qué es el menú.
Hay una Audio. flechita, profe. ¿Viste que está Xbox? Sí, Te ese sí sale tengo. Xbox, después en menú widget te sale también. Tienda widget. Después que hay, Xbox tengo. Voy a compartirles en el WhatsApp, ¿les parece? ok. Así va a ser Pero para ahí no perder. en una de esas opciones, profe, te sale luego la galería y ahí vos podés ver si se te grabó. Profe, ¿Vos envía estás en el foto en grupo? el grupo, Sí, ¿cómo te sale? por favor, así Sí, ya. sí, David está en el grupo, él es el que te está ayudando. Sí, entonces ahí yo, por ejemplo, les muestro, me sale Xbox en una estrellita, pues rendimiento, Sí. recursos, y no sé cuál es ahí la grabación. El Xbox, no sé si vos ves, porque viste que cada Te computador. sale, a mí en mi computadora es igual al tuyo, profe, pero no tenés la parte de la galería donde se puede ver. Justamente ese icono no tenés. No sé por Ah, qué. no sé. A ver, este es sonido, este es captura, A ver un poco. Y rendimiento. ahora le puse galería. Ese es. Sí, y ahí si se te grabó, ahí se va a quedar en la galería. Ahora estoy poniendo en galería. Le tildé galería. Tengo que Y no marcar se te abrió galería, una ¿verdad? ventana. ¿Eh? No se te abrió una ventana No. Ahora sí. y ahí te Ahora muestra sí. todo lo que alguna vez grabaste o le Sí, sí, hiciste. sí. Ay, qué capo que son ustedes. Dios mío. Bueno, sí, ahí está. Y Y ese profe, que hay sí. una parte en el ángulo inferior derecho, dice Sí, abrir la ubicación del, ¿ves? sí, sí, sí. Y ahí te manda a la carpeta donde está todo grabado. Bueno, eso cuando termino, ¿verdad? O No, ahora querés, ya querés. ahora mismo dale para saber ya dónde está guardado todo. Ah, está en capturas. Ahí se te Video Sí, guardó. capturas. Sí, sí, sí. ahí te sale, profe, todo ya con la fecha, la hora y todo luego. Ya va Bueno, a poder saber cuál es la grabación. sí. Bueno, ahora mi pregunta. Vamos ya, vamos nomás ya porque es muy técnico, ya Cualquier estoy. cosa, profe, cualquier cosa avísanos nomás en el grupo y te Sí, vamos a volver a guiar. gracias, muy amable. Bueno, ahora entramos. Lo que quiero preguntarles también es si ya ingresaron al Drive que yo les cargué y si todos recibieron la invitación. Acuérdense que en el semestre pasado, un día antes de la entrega del parcial, me pedían para que le habilite. Eso es lo que no quiero que pase porque me desespera. A veces no estoy cerca de mi computadora, no estoy en mi casa, desde mi celular no puedo habilitarle. Generalmente me cuesta muchísimo desde mi mail para hacer desde el celular. Entonces quiero que todos tengan, por ¿A favor, y dónde me está avisen. enlace, profe? Yo todavía no probé. Entonces le puse, espérenme que otra vez, vamos por eso hoy es mucho ¿están viendo? Ahora te vemos a vos. Eh, Buenas, profe. Si es que alguien me puede agregar al grupo WhatsApp, le voy a agradecer. Y ¿Quién el sos? tema, Larisa. Ah, Larisa, vos fuiste mi alumna. Larisa Arteta, me acuerdo. ¿Le conoces, Clarice, a Larisa? No, profe, ahí Y le escribí ahí puse, en el mail, en sí, el mensaje que pasarle tu número, ¿sí? sí que me pase su número, no leí nomás Y todavía el también, mensaje, y ahora entonces leí. cuando ella te pasa tu número, o sea, vos le pasas tu número, también le pasas tu mail, Larisa tendré en algún lado, pero para que te agregue al Drive. Y Dale, eso profe, yo gracias. siempre anoto todos los y les agrego. ¿Por qué? Porque yo uso, y eso que voy a volver a compartir es raro. Hoy estamos de tema de ajuste de, a ver, ¿qué es lo que le pasa a esto? Vamos a ver otra vez. Eh, ahí están viendo, ¿verdad? Bueno, entonces historia 4 yo ya subí, eh,
No, este es una historia 4 antiguo que tengo, no es todavía, había sido. Me estoy confundiendo, espérenme que yo les habilité. A ver. Historia 4 y este es. Historia 4 les puse videos de apoyo, que todavía no les preparé, las entregas de los trabajos prácticos, ¿verdad? Que van en cada parcial, yo les voy a avisar la clase pasada que yo ya inicié, la metodología que les pedí que lean, que nos pidió el director que trabajemos con eso. La clase que es de hoy está ya incluida ahí. Voy a subir, eso no significa que no voy a subir al Canva, sino por la experiencia que tengo enseñando historia y en las otras asignaturas. No miran el Canvas, no descargan del Canvas, descargan más bien del Drive. Entonces, pero por las dudas y para cumplir con lo que nos piden, siempre yo subo mis clases, pero subo en PDF. En cambio, en el Drive les subo en PowerPoint porque me es fácil, yo tengo mucha capacidad, paso nomás y no hay problema. En el otro ya es un poco más pesado y entonces paso en PDF, pero el que no tiene acceso a un Drive, porque algunos no tienen buena capacidad para descargar, pueden bajarlo del Canvas, siempre hago eso. Bueno, y el otro es mi bibliografía de apoyo, que hay unos libros hermosos que yo tenía de varios lugares que fui descargando, y el que más vamos a usar, les voy contando eso, y que quiero también que sepan, ¿verdad? Que el mejor libro de esta etapa de la arquitectura que vamos a dar, también la de arquitectura, lo que un poco de Art Nouveau, es el de Kenneth Frampton. Este está re completo en el sentido que yo puedo descargar y puedo copiar. Este es el libro, esta es una joya de la historia de todo lo que es esa etapa. Es una gran bibliografía de apoyo. No pasa de moda y no ha cambiado, ¿verdad? La base, toda la información, si ustedes, por ejemplo, se van a algún sitio web, que es lo que yo uso muchísimo, que ya les conté al resto. No sé si los otros profesores lo hacen, pero a mí sí me gusta porque como yo tengo esa formación de patrimonio que hicimos de conservación y restauración, yo miro esto como parte del proceso de la concepción de un patrimonio, ¿verdad? Acuérdense todo el tiempo, la calidad, todo lo que sean los valores que tiene este tipo de arquitectura, este tipo de movimiento y su relación con la historia del arte. Entonces, este libro para mí es palabra mayor. Saben que yo tengo en inglés este libro, porque acá en Asunción no se vende. Y no sé cómo, hay cosas del destino, conseguí por internet en esos Facebook y está en español. O sea que para mí es ya lo espectacular. Incluso muchas de las cosas que yo voy a decirle acá están en el libro. El que le guste leer, agarra su celular, su tablet, lo descarga y es una maravilla este libro. O sea que, y no pasa de moda, quizás algunas cosas estén un poco desfasadas, digamos, pero si entran en una página web de los museos, que es lo que yo les comparto, los museos más importantes del mundo tienen su página web y los historiadores del arte, acuérdense que los museos tienen curadores, tienen gestores culturales, historiadores del arte, que es una carrera, una profesión muy cara, que en Paraguay no hay porque nosotros no tenemos suficiente formación, pintores, escultores, todo eso. O sea, en muy pocos países hay esa carrera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Buenos Aires tiene, Perú también tiene, Perú tiene arqueología también, pero en Brasil creo que no hay el historiador del arte, sí hay en México, Estados Unidos, Inglaterra, España, España, Italia y Francia, ¿verdad? Esos son, pero cuesta mucho formarle a un historiador del arte y tienen mucho campo, pueden dedicarse a escribir libros, a enseñar, a ser periodistas, también a tener columnas en los diarios, en las revistas y como les dije son muy, ¿cómo le voy a decir? Muy importantes para los museos. Los museos
famosos, por ejemplo el British Museum, el Louvre, los museos que están en Berlín, la isla de los museos de Berlín, que son una maravilla. Todos esos tienen publicaciones. Entonces, esos sitios web importantes que yo les suelo compartir como Art Story y todo lo que suelo encontrar de fácil acceso, son de esos museos. Por eso le digo, y este libro es el más científico que hay. Hay otros más, ¿verdad? Yo les puse este, después había uno que yo tengo, uno chiquito. Esta es la de la profesora que siempre comparte, la profesora Victoria, historia dibujada. Después tenemos este estilo de arquitectura, un poco de ciudades y la estética, también muy interesante para hablar de la parte de teoría. Este Christian Norbert Schul, que es un libro antiguo, pero que tiene muchos datos. Chueca también, que es más de historia del urbanismo, y este manual de historia del arte. Fíjense cómo la arquitectura es parte de la historia, o sea, es arte, nosotros somos una carrera de arte, ¿verdad? Les dije ya varias veces, creo que, no sé si hay una planta de una iglesia, la planta digamos, esa plaza del Vaticano, por ejemplo, es arte. El Panteón Romano es arte, porque es la planta de por sí, ese estudio, ese diseño es único en el mundo, no se repitió, toda la solución, toda esa forma que tiene digamos, está declarado como una obra prima, ¿verdad? Una ópera prima, se dice en italiano, ópera es obra. Bueno, entonces, dense el gusto de leer, mirar, y también sería interesante. Vamos a elegir un día un tema y yo les voy a pedir la lectura, ¿verdad? Vamos a conversar sobre eso. Generalmente después del examen, la primera clase podemos hablar, debatir y comentar si, por ejemplo, tenemos alguna novedad sobre este estilo en otro sitio, ¿verdad? Y que quizás a mí se me escape, porque yo, por ejemplo, tengo un libro y después empiezo a buscar en otros sitios como para complementarle a ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, en la clase del semestre pasado, en estos libros no me hablaban de jardinería, de todo lo que sea paisajismo, en el barroco, en el clasicismo, en el historicismo. Entonces, yo empecé a buscar sobre solo ese tema para complementarle, para que ustedes sepan que esos edificios no estaban aislados, sino metidos en el campo, en la campiña, o si no, hablábamos de la parte del urbanismo, cómo se daba el tema del paisaje en las ciudades, ¿verdad? En la época de los reyes, después en la de Napoleón, en los Estados Unidos, el diseño de la ciudad. Entonces, vamos completando porque en un solo libro no vamos a encontrar todo, no es como el manual del colegio. Eso quiero que entiendan. Y después también hay muchos descubrimientos, como ese video, no sé si en este no les mostré, en el video del semestre pasado que estaban, pues hay muchos que están acá, de ese grupo, que les mostré de la casa de Gary Ritwell, de la casa Schroeder, que los historiadores del arte descubrían todo lo de los muebles, cómo se abrían las ventanas, cómo el curador del museo, porque se volvió un museo, él cómo mostraba la casa así como si fuera una pieza de museo, era todo así con guante, todo tocando. Bueno, y esas son las cosas, la parte científica. Por ejemplo, el famoso museo de Van Gogh es un museo científico. Bueno, te vas a ir a ver las pinturas de él así cerca tuyo. Algunas puede ser 2 o 3 y después las otras son así, están todas guardadas. Pero lo que te muestra el museo es cómo Van Gogh hizo sus pinturas, todo científico, como él, por ejemplo, una pintura de Van Gogh tenía a veces 3 o 4 capas, porque él pues no estaba muy bien, ¿verdad? Era un genio, pero sufría de depresión o no sé, otras enfermedades extrañas mentales. Entonces él mostraba que ese cuadro tenía varias pinturas y los científicos, los historiadores del arte, llegaban hasta la primera capa cuando él dibujaba al lápiz. Después él pasaba otra lámina, tenía otro motivo, después sacaba otra vez, borraba hasta llegar al último, ¿verdad? Entonces es increíble los descubrimientos que esta gente está haciendo, por eso le digo que nosotros formamos parte de esa cultura es científico, ¿verdad? ¿Y por qué le digo eso? Hace unos años, cuando terminamos en la maestría,
teníamos profesores que vinieron, uno de los profesores era un historiador del arte que se llama Darko Suster, sí que es un argentino, nacionalizado argentino, pero es de nacionalidad croata. Cuando hubo la guerra y eso, se vino a la Argentina un señor mayor, ya de 80 años por ahí. Él vino y se refugió en Argentina y se dedicó a trabajar en el tema de historia del arte. Y la especialidad del señor, el doctor es en historia del arte, se especializó en las ruinas jesuíticas. Entonces, para nosotros los paraguayos, él es muy cercano a nosotros porque él hizo muchísimos descubrimientos sobre la obra de las misiones jesuíticas, sobre todo la de Trinidad, ¿verdad? Hace estudio en CONICET y todo eso. Entonces, parece, cuando vos hablas con él, parece que es un arquitecto, porque él te explica la simbología, te explica los colores, la forma de la arquitectura. También él trabajó mucho en la parte arqueológica porque hacía coincidir los diseños con lo que se encontró en el sitio, ¿verdad? Entonces todo eso él nos explicaba, la relación fue espectacular, ¿verdad? Pero lastimosamente acá no tenemos esa formación que algún día será parecida, va a surgir. Sí tenemos en Paraguay el Instituto de Bellas Artes y en la FAS está el Instituto Superior de Artes Visuales que hace algo parecido, pero no es más corto, ¿verdad? Historia del arte es un poco más largo y generalmente son universidades muy caras que a su vez sus alumnos le becan. O sea, por ejemplo, andate a tal parte a perfeccionarte en eso, ¿verdad? Por ejemplo, la Universidad de Granada de España, hace unos años, le mandó uno de sus tesistas y él se especializó en el urbanismo, en las misiones jesuíticas de Argentina, Brasil y Paraguay y Bolivia. O sea que él estudió desde allá arriba del río Paraguay hasta encontrarse con Buenos Aires y no sé qué pasó. Me ha tirado el, el internet, pero por suerte volví. Bueno, voy a compartir Ahora, otro, no sé qué es lo que le pasó, ¿verdad? Bueno, eh, ahí seguimos lo que les dije. Entonces, por favor, háganle una mirada, muy interesante todo esto. Y cuando, por ejemplo, buscan algún significado o de dónde salió eso, en muchos de estos libros van a encontrar una respuesta, ¿verdad? Y también relacionar, ¿verdad? En el tema de la historia con la arquitectura, qué pasó en ese momento, que es lo que yo traté de hacer mucho todo esto en estos semestres en historia, para que encontrar una conexión sobre todo con las etapas históricas. Bueno, entonces ahora vamos a ver si acá no, ya no entró un ratito. Vamos ahí, acá. Ahora sí. Bueno, entonces en la Bauhaus vamos a recapitular un poquitito. Estábamos nosotros en el protorracionalismo. El semestre pasado hablamos sobre lo que era el constructivismo, el newgetivismo, la escuela de Ámsterdam, que es tan importante y tan enriquecedora. Eso van a encontrar en esos libros. No dejen de mirar porque toda esa corriente de grandes arquitectos holandeses nació de esa escuela, ¿verdad? De todos los programas de equipamientos urbanos, esos centros culturales, las viviendas comunitarias en los centros de las ciudades, el que hablamos el arquitecto Verlace que creó la escuela de Ámsterdam, muy interesante, ¿verdad? Bueno, todos esos fueron unos antecedentes hasta la Bauhaus. Acá podemos hablar el Art Nouveau, el Art Craft, el Art Nouveau, con todas sus etapas de sus presentaciones en los diferentes países. Algunos no fueron paralelos, o sea, se fueron sucediendo en años diferentes o en algunos en forma paralela, pero que no tenían mucha relación, ¿verdad? Salvo eh, los de Austria con los de Italia, los de Inglaterra
con Estados Unidos y España, que fue un poco más atrasado. Y después Latinoamérica, que fue otra vez más, digamos, se presentó un poco más tardío, ¿verdad? Más tardíamente. Después tenemos el protorracionalismo de Peter Behrens, Walter Gropius también. Y lo que vimos el semestre pasado del neoplasticismo, unos videos muy lindos que para los que no estuvieron conmigo, voy a subir en este grupo para que vean. También voy a poner la presentación de ese trabajo, porque yo hice una investigación para concursar para profesora en la FADA. Entonces, nosotros tenemos que presentar algo para hacer una competencia, ¿verdad? Bueno, y el constructivismo ruso, que está muy relacionado con toda la industria, las comunicaciones, los edificios con un concepto más futurista, el tema del hombre que tenía que ir a la luna y cosas así, pensando todo eso, pero la verdad que en ese momento no se fueron. Mucho tiempo después, hacia 1955, el primer hombre que se fue al espacio en Rusia, que se adelantó a los americanos. Y después tenemos todos los problemas de lo que sería la vanguardia, que van a estudiarlo eso en Historia 5, y en Historia 6 se va a profundizar más el tema de las vanguardias, pero las vanguardias también tienen una relación con el arte, ¿verdad? Con todas las expresiones, sobre todo con las pinturas, las culturas y como la parte de diseño gráfico, ¿verdad? Bueno, y todo eso sumó a que aparezca esta escuela de la Bauhaus. Y la Bauhaus surge después de lo que sería la Primera Guerra Mundial. Creo que ya dieron algo ustedes, pero vamos a hacer un poquito una profundización más y vamos a ver unos videos como para que entiendan. Entonces, esta Bauhaus es como era una búsqueda. En Alemania surgía lo que sería todo un movimiento socialista que acompañaba al New Activismo. Venía ya también digamos, la herencia del constructivismo ruso, que pensaba en una especie de proletariado, de todo lo que sea el socialismo, que estamos tanto hablando acá en Paraguay, en Argentina, en Venezuela, pero casi 100 años después. O sea, no sé, nosotros estamos muy queriendo descubrir la pólvora, y esta gente ya se dio cuenta que eso no funciona, ¿verdad? Bueno, pero en ese momento no se pensaba como es acá, que el que tiene poder en el socialismo se enriquece igual y es mentiroso, pero igual lo está haciendo, ¿verdad? Como los otros, los de la derecha. Pero bueno, lo que pasó fue que acompañaba ese movimiento a lo que era la sociedad, la persona, era más humanista, había una búsqueda de todo lo que era la profundidad. Y eso, como hablamos, después de la Primera Guerra, surgieron muchos problemas, ¿verdad? Como la sobrevivencia. Más o menos vamos a hacer una relación a lo que estamos pasando ahora con la pandemia, ¿verdad? Un poco más rápido, nomás yo le llevo más de 5 años reponerse. Pero sí, la gente se preocupaba por mejorar su vida, o el que tenía ese espíritu artístico se encontraba a sí mismo y buscaba una salida. Se expresaba esas pinturas abstractas, digamos, el futurismo, el dadaísmo, todo eso que acompañaba esa búsqueda del interior de la persona, ¿verdad? Y que también después se transmitía de la pintura o de las artes visuales a la arquitectura, ¿verdad? Eso es lo que... Bueno, y esta escuela fue la que nace. Está como una escuela de arquitectura, pero mucho más importante para todo. Acompañaba la industrialización de Alemania, y los industriales, ese poder de la Werkbank, que es la que estamos hablando, la Deutsche Werkbank, que es la que apoya todo esto, porque era como ellos necesitaban la mano de obra calificada. Entonces esta escuela le juntó a los mejores arquitectos, a los diseñadores, a los pensadores, a todo lo que creaban estos ismos, el vanguardismo, el futurismo, el dadaísmo y todo eso. Entonces ellos buscaban mejorar su calidad, ¿verdad? Su producción, y de generar un tipo de arquitectura para esa época. Querían salir de todo lo que era ese estilo
¿cómo es que le llaman? A todo lo que era digamos, el clasicismo que se estaba manejando en esa época, en los primeros años de 1900, y en la búsqueda de unos nuevos conceptos. Entonces la Bauhaus es la escuela donde ellos, es la búsqueda, el nacimiento de todo eso, y también donde los alumnos se expresaban en forma libre, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, verdad? Cuento antes para que se ubiquen, ¿verdad? Fue tan atractivo, tan importante para el mundo alemán. Después esto repercutió en Alemania y muchos de estos profesores y pensadores eran judíos, ¿verdad? Entonces, antes de que se declare la Segunda Guerra Mundial, ya empezó el movimiento fascista, ¿verdad? El nazismo se llamaba nacionalsocialismo. En cambio, el grupo que estaba antes era el que buscaba lo que era la República de Weimar. Weimar es una ciudad al centro de Alemania, donde ellos tenían ese pensamiento. Ustedes pueden buscar en Wikipedia ahora y mirar lo que significaba la República de Weimar, que era todo no existía, ¿verdad? Pero era idílico, no sé cómo le puedo decir, era así filosófico. Entonces la gente hablaba, pensaba, se preocupaba por el otro, por el bienestar, por todo lo que sea lo mejor para el hombre. Y bueno, y eso no les gustó a los de derecha, ultraderecha, que era el grupo que, porque Alemania perdió pues la guerra, entonces se quedaron con ese dolor del corazón, digamos, y empezaron la búsqueda de un ejemplo de motivar para levantar otra vez a Alemania, y ese fue el grupo de Hitler, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, esta escuela se vuelve importante, llama la atención por todo ese pensamiento y todo eso que se desarrollaba. Empieza el grupo del nacionalsocialismo a perseguir a los profesores, a los alumnos, les cerraban las escuelas, y entonces, pero como siempre hay un grupo bueno y otro malo, y ellos empezaron a tener apoyo del exterior, ¿verdad? Entonces los profesores encontraron un lugar para, digamos, expresarse, ¿verdad? Sus ideas se materializaron en Inglaterra, en Estados Unidos, se iban al resto de Europa, o si no, digamos, donde no estaba este grupo, y todavía no empezaba la guerra, la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos ya se daban cuenta que empezaba el problema. Y casi todos los mejores representantes de fueron a terminar en Estados Unidos. Algunos fundaron la Universidad de Harvard, o sea, no es que fundaron, sino que fueron investigadores, creadores en Harvard, en la Universidad de Massachusetts, en Pensilvania. Hay una lista que vamos a ir viendo de cómo ellos llegan después con el tiempo, en su vejez, a ser profesores directores de facultades americanas, inglesas y americanas, ¿verdad? Que por un lado les salvaron la vida porque eran opositores, o algunos eran judíos, y encontraron trabajo y un país que les recogió, ¿verdad? Que les eh, digamos, le valoró el trabajo impresionante que llegaron a hacer, ¿verdad? Bueno, y esta Bauhaus es muy importante, no podemos dejar pasar, porque acá está digamos, donde se genera todo eso, ¿verdad? Y después vamos a ir estudiando a los profesores, a los arquitectos que fueron creando las otras tendencias, ¿verdad? Por ejemplo, Le Corbusier, que fue más lo que es el racionalismo, después tiene su etapa de organicismo, después esto cómo surge en Frank Lloyd Wright, ¿qué más? Vamos a ir tocando todos esos temas hasta entrar en Latinoamérica, cómo este movimiento repercute también en las capitales más importantes de América. Bueno, entonces la línea del tiempo que yo siempre les insisto para que se recuerden, porque eso es lo que hacen todos los historiadores del arte, para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Surge entre 1919 y finaliza antes de la guerra, ¿verdad? La guerra la tuvimos entre el 40 y el 45, y entra hasta 1933 sobrevive, y tuvo 3 lugares. Nace en una capital, sube después hacia el norte, y después termina en Berlín. La Bauhaus también tuvo algunos, digamos,
se crea, tuvo todo lo que es la influencia del Art Deco, del diseño escandinavo y muchos otros que surgen después de este movimiento. O sea, cuando empezamos a estudiar es difícil encontrar todas las definiciones, hay que irse por países, ¿verdad? Por ejemplo, qué pasó en Suecia, qué pasó en Holanda, qué pasó en Francia. Pues, o sea, cada uno tuvo otra vez su tendencia, que es lo importante, ¿verdad? Bueno, a ver, un ratito. La Bauhaus entonces fue la escuela de arte modernista más influyente del siglo XX y lo vamos a decir que hasta nuestros días, porque siempre tenemos que hacer referencia a esa planta y a esa forma que se genera, aunque ya vimos con Adolf Loos, por ejemplo, una previa de lo que sería el tema del racionalismo, ¿verdad? Su enfoque de la enseñanza y la relación entre el arte, la sociedad y la tecnología tuvo un gran impacto tanto en Europa como en los Estados Unidos, mucho después de lo que le comenté del tema del gobierno de los nazis, que clausuraron el colegio, o sea, la escuela en 1933. La Bauhaus fue influenciada a finales del siglo XIX y principios del XX por las diferentes orientaciones artísticas, como les dije, la Art and Craft, el Art Nouveau, las numerosas encarnaciones internacionales, incluidas la de Art Nouveau de Alemania, la de Viena, por ejemplo, ¿verdad? Y las de los movimientos, como le dije, ruso y el New Objetivismo que estaba en Alemania hacia el norte más todavía. Todos estos movimientos buscaban nivelar la distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas y reunir la creatividad y la fabricación. Pensaban en lo que sería ya a nivel industrial, ese era el concepto, pero no una industrialización sin, digamos, detalles, sino con el concepto de las artes, ¿verdad?, aplicadas. Pero a mediados de la década de 1920, esta visión había dado paso a un énfasis en la unión del arte y el diseño industrial. Y fue esto lo que sostuvo los logros más originales e importantes de la Bauhaus. La escuela también es conocida por su facultad extraordinaria que posteriormente dirigió el desarrollo del arte moderno y el pensamiento en toda Europa y Estados Unidos. Y una de las cosas que yo les digo también es la que inspiró a muchas facultades de arquitectura que se fusionaron con las artes, ¿verdad? Por ejemplo, con la parte de ingeniería, el diseño industrial, eh, lo que tienen, todo lo que sería pintura, todo lo que de la parte de las artes, digamos, figurativas, ¿verdad? En 1919 se funda en el lugar que les dije que se llamaba, que se origina el pensamiento, ese movimiento de la República de Weimar, o Weimar, no sé cómo se pronuncia en alemán, nace ahí, ¿verdad? Es una escuela de artes y oficios. Bauhaus es la casa de construir, significa, de construcción significa en alemán. Fue una escuela de artes y oficios que tendrá una importancia determinante y definitiva en la nueva arquitectura. Quiso integrar y desarrollar el diseño industrial incorporando materiales, formas, teorías y gustos modernos. Quiso utilizar un método de estudio moderno en cuanto a la teoría y la práctica, simultáneamente, a cargo de dos profesores, uno de maestro de taller y otro de teoría, y siempre mejorándole, apuntando al alumno hacia la creatividad. Alemania acababa de perder, como les comenté, la Primera Guerra Mundial y vivió inmersa en un ambiente de revolución, de situaciones, digamos, como hay muchas películas que se ve de esto, de que ellos no sabían hacia dónde iban, había mucho miedo, ¿verdad? Mucha gente apoyaba al grupo que se estaba gestando, otros estaban en contra, los malos con los buenos no se llevaban, se mataban entre ellos, se iban presos. Digamos, estaba el alemán que pensaba que no había que hacerle daño, que no había que haber segregación, tampoco separar a Europa, y todo eso era mal visto, entonces tenían que salir de ahí y buscar otro espacio, o si no, ellos le acallaban, ¿verdad? O se iban presos, desaparecían, y todo ese tiempo, hasta antes de surgir la Segunda Guerra Mundial, fue de miedo, ¿verdad? Fue de una constante búsqueda, de una especie
de inestabilidad, sobre todo a nivel político, ¿verdad? Bueno, y en Weimar se funda la República Federal como una democracia avanzada, que es lo que le dije, pensando en las personas, basado en el socialismo. En 1925 de Weimar la Bauhaus pasa a Dessau, que es más hacia el centro de Europa, de Alemania, y luego en 1930 se llega a Berlín, pero ya casi apenas, ¿verdad? Aunque el edificio de Berlín es la que está son 3 escuelas. La de Berlín está intacta y está en una plaza. Si algún día alguien de ustedes se va a Berlín, y que es una ciudad hermosa, una joya de la arquitectura antigua y moderna también, contemporánea. Y en una de las plazas está este edificio que casi nadie la visita porque ya no sé, no tiene el mismo valor, pero sí seguimos estudiándola a nivel teórico en arquitectura, ¿verdad? Porque todas esas escuelas significaban muchísimo para todas nuestras profesiones. Entonces Hitler la escuela de Berlín la cierra en 1933. Sus inicios fue fundada, como le dije, en 1919 por Walter Gropius, arquitecto alemán que vivió hasta el 69. Su objetivo central era un concepto radical, reimaginar el mundo material para reflejar la unidad de todas las artes. Gropius explicó esta visión de una unión de arte y diseño en la proclamación de la Bauhaus, que describió un gremio utópico de artesanía que combina arquitectura, escultura y pintura en una sola expresión creativa. Desarrolló un plan de estudio basado en la artesanía que resultaría en formar artesanos y diseñadores capaces de crear objetos útiles, vamos a ver las piezas, y hermosos objetos apropiados que le dan un nuevo sistema de vida, unos nuevos usos que antes no se conocían, ¿verdad? Ustedes van a poder ver eso en los grandes museos europeos, esas piezas que se creaban que ahora nosotros estamos reacostumbrados, por ejemplo la tetera o la silla. Las sillas que crean estos arquitectos jamás nosotros no imaginábamos. Una silla para oficina, una silla para sentarte y mirar el paisaje y cosas así, ¿verdad? La Bauhaus combinó elementos tanto de bellas artes como de educación en diseño. El plan de estudios comenzó con un curso preliminar. Eso es espectacular porque nos hace recordar nuestro inicio en la facultad, ¿verdad? Como un curso preliminar que sumergió al estudiante en una amplia gama de antecedentes sociales y educativos en el estudio de materiales, la teoría del color y relaciones formales en preparación para estudios más especializados. Este curso preliminar fue enseñado a menudo por artistas visuales como Paul Klee, Vasily Kandinsky, Joseph Albers, entre otros, que son uno de los mejores, ahora que vamos a ir viendo sus obras. Después de su inmersión en la teoría de la Bauhaus, los estudiantes ingresaban a talleres especializados que incluían trabajo en metal, ebanistería, tejido, cerámica, tipografía y pintura de paredes. Mientras mantenía el énfasis en la artesanía, reposicionó los objetivos de la Bauhaus en 1923, enfatizando la importancia del diseño, como les dije, en la producción en masa, o sea, en fabricación masiva, ¿verdad? Fue en ese momento que la escuela adoptó el eslogan "El arte en la industria". En 1925 la Bauhaus que hablamos inicialmente, sé que nació en Weimar, pasa a Dessau, donde Gropius diseñó un nuevo edificio para albergar la escuela. Este edificio contenía muchas características que más tarde se convirtieron en las distintivas de la arquitectura modernista, que es el edificio que vamos a ir conociendo, incluida la construcción con estructura de acero, un muro o cortina de vidrio, un plano asimétrico en el que Gropius distribuyó el estudio, el aula, el espacio administrativo para una máxima eficiencia y lógica espacial. El taller de ebanistería, que fue uno de los más populares porque se aprendía todo lo que es carpintería, ¿verdad? Estuvo bajo la dirección de Melzer Breuer. Todos estos nombres que yo le voy comentando se vuelven re famosos, son re estudiados a nivel mundial, ¿verdad? Como le dije, en Estados Unidos y en Inglaterra,
porque ellos pasan después con todo el problema que tuvieron, aparte que sobrevivieron, sobresalieron también en los otros países, ¿verdad? Por su genio, por su formación. Este estudio volvió a concebir la esencia misma de los muebles, a menudo buscando desmaterializar las formas convencionales como la silla a su mínima existencia, como vamos a ver, por ejemplo, la silla Barcelona que hizo Mies van der Rohe en Barcelona, en la exposición de Barcelona, exposición del pabellón alemán. Breuer teorizó que eventualmente las sillas se volverían obsoletas, reemplazadas por columnas de apoyo o de aire, o sea, todo lo mínimo pero que tenga una función. Inspirado por los tubos de acero extruidos de su bicicleta, experimentó con muebles de metal, creando finalmente sillas de metal livianas y de producción masiva. Después voy acompañando con imágenes y videos, así que voy contando así y después vamos a observar. La Bauhaus tenía como objetivo reunir las bellas artes y el diseño funcional, creando objetos prácticos con el alma de las obras de arte. O sea, siempre tenía un buen diseño, un buen criterio, ¿verdad? Aunque la Bauhaus abandonó muchos aspectos de la educación tradicional de las bellas artes, estaba profundamente preocupada por los enfoques intelectuales y teóricos. Se fusionaron varios aspectos de la pedagogía artística y del diseño y se estabilizó la jerarquía de las artes que se había mantenido durante el Renacimiento. ¿Cuáles eran las artes prácticas? Artesanías prácticas, eran la arquitectura, diseño, textiles y carpintería, se pusieron a la par con las otras bellas artes como la escultura y la pintura. No es de extrañar que muchos de los logros más influyentes y duraderos de la Bauhaus se encontrarán en otros campos, además la pintura y la escultura. O sea que puede haber otras, ¿verdad? El tema de los autos, por ejemplo, la pintura de los autos también tenían mucho que ver. Todo lo que sea en la parte industrial, ¿verdad? Los diseños de muebles y utensilios de Marcel Breuer, Marian Brandt y otros allanaron, o sea, hicieron el camino hacia el minimalismo elegante de la década de 1950 y 60, mientras que los arquitectos Walter Gropius y Mies van der Rohe fueron reconocidos como los precursores del estilo internacional igualmente elegante. El énfasis en el experimento y la resolución de problemas que caracterizó el enfoque de la Bauhaus a la enseñanza ha demostrado ser enormemente influyente en la educación artística contemporánea. Nosotros estamos ahora en el momento contemporáneo, quiere decir que todo esto influyó en nuestra educación. Han llevado a repensar las bellas artes como artes visuales y a una reconceptualización del proceso artístico más parecido a una ciencia de investigación, que es lo que les dije, que por eso es tan importante entrar en las páginas web de los museos, porque están escritos por los historiadores del arte. Se mueren esos tipos que estudian eso por trabajar en uno de esos museos, porque solucionan su vida, tienen un sueldazo, se pasan viajando, investigan, se van a Egipto, se van a Asia, vienen a América, a los incas, a los mayas, van haciendo todo eso y ellos van publicando en sus trabajos, o sea que a la vez es fantástico el trabajo que hacen, ¿verdad? Entonces, una reconceptualización del proceso artístico más parecida a una ciencia de investigación que a un tema de humanidades como la literatura y o la historia. Acá tenemos, por ejemplo, la silla de Marcel Breuer, que les dije que ellos con los bordes de su bicicleta iban formando, creando hasta llegar a este diseño. Era como un tipo de ensayo y error hasta que salga bien y siempre con los conceptos que iban generando, ¿verdad? Una obra de Mies van der Rohe, la silla MR, Holly Nagy, que trabajó con el tema de los utensilios, Marian Brandt, la tetera, que le dije, estas son unos platos, unas tazas que hizo Glasberger, Willem Wagenveld. Después también muebles para la cocina, elementos industriales, ¿verdad? La silla Klucher de Marcel Breuer, los diseños de pintura que había en la Bauhaus, la litografía, la famosa silla Barcelona, que eso lo van a ver, no es ya el original, pero sí una copia en el pabellón alemán que está en Barcelona, porque hubo una exposición universal en Barcelona y el pabellón ganó el primer premio, pero
como fue construido en tiempo de los nazis, fue demolido. Y con el tiempo, justamente los historiadores del arte reconstruyen y recuperan y lo ubican en un lugar de Barcelona donde todo el mundo lo pueda ver. El famoso edificio de Mies van der Rohe, que hasta ahora es muy visitado y lo maneja la fundación de Mies van der Rohe, como para que todos puedan visitarlo. O sea, que algún día si se van a Barcelona, ya saben que está el pabellón alemán ahí en el Montjuïc, donde la Plaza España creo que se llama. Bueno, y ahí cerca uno va subiendo una plataforma y a un costado está el pabellón, que es espectacular, y todo estudiante de arquitectura. Creo que no va a haber ningún turista que no sea arquitecto, pero todos los que están ahí tienen que ver con el arte y se sacan fotos. Digamos, es lo que a nosotros nos apasiona, ¿verdad? Estar en el lugar que nos generó todo este momento, este movimiento, ¿verdad? Que nosotros estamos aprendiendo, y cuando ustedes se van recibiendo se van a dar cuenta, cuando van terminando todo esto que estamos hablando, que es un patrimonio de nosotros, lo que trabajamos en la arquitectura, en el arte, ¿verdad? En la educación virtual, en la educación de lo que es visual. Bueno, por ejemplo, cuando exponían las pinturas, los diseños, como las letras también estaban estudiadas. La lámpara, que ahora decimos, Dios mío, que parecen que fueron hechas hace poco, son hace 100 años. Dentro de poco ya se cumplen 100 años. Así que es increíble la influencia que tuvo con nosotros, ¿verdad? Bueno, la Bauhaus, su plan de estudio, quizás voy a repetir algunas cosas, pero para que entendamos, ¿verdad? El enfoque central de la escuela fue su currículum original e influyente, caracterizado por Gropius como una rueda compuesta de anillos concéntricos, con el anillo exterior representado a la Vorwurst, un curso preliminar que era de 6 meses, iniciado por el profesor Jones Itten, que se concentró en los aspectos fundamentales del diseño, en particular las propiedades contrastantes de diversas formas, colores y materiales. Los alumnos de esta escuela no tenían un título de arquitecto ni no, sino eran más bien técnicos, o sea, eran artesanos, pero lo hacían tan bien que cada uno era experto en su área, ¿verdad? También existía lo que era el concepto de la arquitectura, pero no así como hoy en día, que era una universidad, sino era, como les digo, toda la búsqueda de las artes, ¿verdad? De las bellas artes, pero aplicado al diseño. Los dos anillos intermedios representan dos cursos intermedios de 3 años, el Von Lehr, que se enfocaba en problemas relacionados con la forma, y la Werklehr, un programa de instrucción práctica basada en talleres orientada en torno a las habilidades y habilidades técnicas. Estas clases enfatizaban el funcionalismo, en particular el uso de formas geométricas simples que podrían reproducirse con facilidad, un eje conceptual de la arquitectura y el diseño modernista en las próximas décadas. En el centro de la rueda había cursos especializados en construcción de edificios que enseñaban a los estudiantes los elementos esenciales del diseño arquitectónico, la ingeniería y la construcción, aunque con un énfasis en la artesanía personal y la mano de obra, que se sentía perdida en los procesos de construcción modernos, o sea que apoyaba a la persona que se iba a dedicar a la construcción. Objetivo clave del enfoque pedagógico que se aplicaba era eliminar las tendencias competitivas, fomentar no solo la creatividad individual, sino también un sentido de comunidad y propósito compartido. O sea, era una enseñanza muy integral, ¿verdad? En donde el alumno era tratado como una persona, era como una comunidad, que incluso en esas universidades americanas lo de comunidad, esto y lo otro, entonces más o menos era así, ¿verdad? Bueno, estas eran las publicaciones en esa época en inglés. La primera proclamación, acuérdense que todos estos grupos artísticos, las tendencias, siempre había un manifiesto, una proclamación, unos libros que hacían una anticipación del pensamiento de ellos, ¿verdad? Entonces, esto surge así, y acá está el modelo de la planta de cómo iba a funcionar
todo iba a ser como ellos presentaban y atraían. Y otra cosa, era como una universidad porque el estudiante ganaba una beca para estudiar ahí y tenía dónde vivir, le daban de comer y aparte se formaban. Eran, no sé cómo les puedo decir, hay fotos de ellos, vamos a ver si tengo, creo que no hay fotos de los ex becarios. Bueno, pero eso están en los libros que les comenté, ¿verdad? Pueden buscar y ahí van a, o si no en los sitios, en las páginas web se van a poder ir viendo cómo fueron terminando los grandes artistas de esa época. La sede de Weimar y de Sau, ¿verdad? Fue diseñada por Walter Gropius entre 1919 y 25, fue el sitio de los logros más sorprendentes de este movimiento. El famoso signo perpendicular que como que se va uniendo así, continúa evocando el espíritu de la institución quizás más que cualquier otra imagen, que también había como un tipo de la esvástica, o sea que había un pensamiento medio nazi, pero que después se terminó, ¿verdad? Que no llegó a eso. En 1925, la Bauhaus se muda a la ciudad industrial de Dessau, iniciando su periodo de actividad más fructífero, donde Gropius diseñó el nuevo edificio para la escuela, considerado hoy el talismán espiritual de la Bauhaus, porque la Bauhaus no es solamente ese edificio, sino es simbólicamente es para nosotros el inicio de todo, ¿verdad? Sino también como un hito en la arquitectura moderna y funcionalista. La escuela creó un departamento de arquitectura. En 1928 Gropius se retira y hereda ese cargo el suizo Hans Meyer, dirigiendo el departamento de arquitectura. Él era un comunista activo, o sea, en contra de lo que se estaba preparando en Alemania, ¿verdad? Incorporó sus ideas políticas en organizaciones estudiantiles y programas de enseñanza. La escuela continuó fortaleciéndose, pero las críticas al marxismo de este arquitecto aumentaron. Entonces fue destituido como director ya en 1930. Luego, cuando llega al poder los nazis en Dessau 1932, la escuela fue cerrada y reubicada nuevamente, esta vez en Berlín, que era la capital de Alemania, donde sería su último año. Pero se construyó un lindo edificio que creo que está acá en esta página. En Berlín, la Bauhaus sobrevivió brevemente bajo la dirección de Mies van der Rohe, famoso defensor de la arquitectura funcionalista, asociado después al estilo internacional que se ve en muchas ciudades americanas. Se intentó alejar de la política al plan de estudio de la escuela, pero este breve esfuerzo de cambio de marca no tuvo éxito y cuando los nazis llegaron al poder en 1933, la escuela se cerró indefinidamente bajo una intensa presión política y amenazas. Bueno, el taller de tipografía, aunque inicialmente no era una prioridad en la Bauhaus, se hizo cada vez más importante bajo la figura de Moholy y de Herbert Bayer. La tipografía, que es lo que vimos, las letras, muy interesante que se creaban para los afiches, para las marcas, fue concebida como un medio empírico de comunicación y una expresión artística, con una claridad visual enfatizada sobre todo en el tema de la imagen. Al mismo tiempo, la tipografía se conectó cada vez más con la identidad corporativa y la publicidad. Los materiales promocionales preparados por la Bauhaus en el taller, con el uso de tipo de letras sans serif y la incorporación de la fotografía como elemento gráfico, fueron clave y sirvieron como símbolos visuales de la institución de esta vanguardista como fue la Bauhaus. La publicidad y la fotografía continuaron ganando protagonismo, ¿verdad? Bueno, el tema de lo que habíamos hablado, algunas cosas que agregué al final. Este Meyer que estaba en Dessau renuncia, entra Ludwig, el arquitecto Mies van der Rohe, y una vez más Mies van der Rohe reconfiguró el plan de estudio con un mayor énfasis en la arquitectura. Lily Reis, una mujer que colabora con Mies en varias de sus comisiones privadas, asumió el control del nuevo departamento de diseño de interiores y se crearon departamentos de tejido, fotografía, bellas artes y construcción. Eso ya más en Berlín. Bueno, y la situación inestable hace que también el problema financiero de la Bauhaus se complique, ¿verdad? Hizo que se traslade
y se disminuyó muchísimo su escala, ¿verdad? Y eso la escuela se cierra en 1933. Durante los años turbulentos y a menudo peligrosos de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las figuras clave de la Bauhaus, que es lo que les comenté, emigraron a los Estados Unidos, donde su trabajo y sus filosofías de enseñanza influyeron en las nuevas generaciones de jóvenes arquitectos y diseñadores. Breuer y Gropius atiendan bien cómo se fue diseminando esta idea. Enseñaron en Harvard. Joseph y Annie Albert enseñaron en la Universidad Black Mountain College y después Joseph se fue a la Universidad de Yale. Mulholland Nagy estableció la nueva Bauhaus en Chicago y Mies van der Rohe diseñó el campus y enseñó el Instituto de Tecnología de Illinois. Y hay muchas obras de Mies van der Rohe en Alemania, ¿verdad? Ya en época después de la guerra, y también en Estados Unidos, en Chicago. La Bauhaus se caracterizó en general por la sobriedad de su espíritu, en parte heredera de la crítica que Adolf Loos hizo al ornamento en la arquitectura de Viena, por eso que yo les mostré en la clase anterior eso, de los últimos Habsburgos, ¿verdad? Del Imperio Austrohúngaro. La Bauhaus se inclinó decididamente por la funcionalidad, la simpleza e incluso el pragmatismo en todos los aspectos del diseño, las formas, los colores, la disposición en el espacio, etc. ¿Qué pasó después, ¿verdad?, de la Bauhaus? En las décadas posteriores a su cierre, la influencia de la Bauhaus viajaría tan lejos como sus antiguos miembros de la facultad, muchos de los cuales se vieron obligados a huir a medida que los efectos del fascismo, el nazismo, como le podemos decir, se apoderaron de Alemania y de Europa. Porque no eran nomás que se podían ir a Francia o a Bélgica, porque eso estaban todo tomado, ¿verdad?, por los alemanes. Después que Walter Gropius se trasladó a los Estados Unidos en 1937, enseñó en la Escuela de Graduados de Harvard y fue considerado vital para la introducción de la arquitectura de estilo internacional en América y en el mundo anglófono. También así fue Mies van der Rohe quien llegó a Estados Unidos en la misma época que Gropius y se convirtió en el director de la Facultad de Arquitectura de la Massachusetts, la Universidad de Tecnología de Illinois, el MIT. También en 1933 el húngaro que les dije, Mulholland Nagy, formó lo que más tarde se convirtió en el Instituto de Diseño de Chicago. Bueno, acá vemos la planta, que algunos dicen que tiene la esvástica de los nazis, pero no se ve eso. Pero sí la forma, muy interesante, de cómo una calle podía circular y ellos unían, desaparecía lo que era el terreno y más era la forma y la función, ¿verdad? Después también la linealidad, el volumen, lo que serían los espacios, y vos podías entender, podías imaginarte lo que sucedía al interior, ¿verdad? Bueno, la forma, la característica de este edificio, de una entrada y un eje, tenía un eje, ¿verdad? Después expresaba el espíritu moderno de la simetría y el frontispicio, de la fachada frontispicio, o sea que el frente de la fachada. Y después también se podía atravesar el edificio, se podía ver la estructura en 3 dimensiones que lo caracterizaba, ¿verdad? Después el plano, tenemos la característica de la planta, fíjense los pilares, casi todas plantas libres, y el uso del vidrio y estructuras metálicas. Y después también la presencia de los balcones, que estos balcones eran para el lugar de los estudiantes, y no, se notaba muy bien lo que era el lugar de estudio y el lugar para que habiten los estudiantes, y los profesores tenían sus casas aparte, ¿verdad? Unas casas que estaban entre el bosque, ¿verdad? Y esto que está con los balcones eran para que los estudiantes tengan una vista y puedan ver el bosque, o sea, como para olvidarse, dedicarse a escaparse un poco de la rutina del estudio, de todo eso, y entonces le daban como ese juego para que sirva de espacio, ¿verdad? Eran unos balcones, el balcón del estudiante le llamaban. Hoy en día el edificio se ve así. Ahora fíjense el sentido de la horizontalidad
y también con los bloques marcaban lo que sería la verticalidad. Vemos la planta un poquito más detallada. Acá está el bloque de los estudiantes, las plantas libres, cómo se iban uniendo. Y decía, fue la primera manifestación de la arquitectura racional y representativa de la arquitectura. Una de las imágenes. Y a la izquierda es la Bauhaus en Dessau, y esta es la de Berlín, que está, como les dije, en un parque, que es la última y que se convirtió en el Museo Archivo de la Bauhaus. Y las características, vamos a ir viendo. El edificio en forma de aspa, casi digamos como la esvástica, pero por suerte no llega a eso, porque mucha gente lo menciona de esa forma. Sobre ese horizontalismo se mezcla con un cuerpo vertical en el centro. Los planos macizos se alternan con cristal que deja ver el espacio interior. Mirando a lo que hacían los estudiantes, se leía ese espacio, por eso la forma sigue a la función, ¿verdad? Que es donde se encuentran los apoyos. La Bauhaus pretende hacer del arquitecto un creador, por eso el dibujo académico es sustituido por el dibujo de la imaginación. En el mismo edificio hay una sección de dibujo abstracto al servicio de la arquitectura y con pintores tan importantes como Kandinsky y Paul Klee. Propone el trabajo en equipo, aunque el edificio va firmado por el arquitecto, también tiene que contar con el sociólogo, electricista, etcétera, ¿verdad? También el paisaje estudiaban. Utiliza la nueva tecnología concediendo gran importancia al cristal con grandes ventanales que estuvieron de moda hasta la crisis de los años 70, puesto que los edificios que lo utilizan necesitan enormes mecanismos de calefacción, ventilación y refrigeración, por no hablar del trabajo de limpieza, mantenimiento, etcétera. Bueno, vamos a mirar unas imágenes y yo quiero entrar después en el video. Este era su salón de actos. Imagínense lo diferente a lo que era la arquitectura de lo que era el historicismo, por ejemplo, toda la etapa previa del siglo XIX. Aparte de las características típicas ya señaladas, destacaban las paredes correderas para hacer más funcionales los espacios. La vivienda de los profesores, que eso lo hizo Walter Gropius. Gropius con el nazismo tuvo que marcharse a Estados Unidos y fue nombrado director del Departamento de Arquitectura, y ahí ejerce su formación docente, que va a tener extraordinarios resultados para la nueva generación. Bueno, y acá me voy a quedar y voy a compartir el video que les dije. Un ratito voy a buscar, porque me parece que ya otra vez me perdí. Todavía no descargué el video. Vamos a ver. Sí, acá voy a compartir dos y a ver si tengo una de... un ratito. Estas son de... no, estas son de Rusia. Bueno, voy a volver a compartir para terminar eso un ratito. Y me van a ayudar otra vez con el sonido. Ay, ese es lo que un ratito voy a volver otra vez. ¿Cómo era para poner sonido para que ustedes puedan escuchar? Chicos, ahí es, a incluir, ya está, ya encontré. Me están siguiendo, ¿verdad? Hola. Sí, pero bueno, ahora voy a mostrar dos videos. Vamos a ver el tiempito de esto. Sí, profe. Ay, este parece que es un poco largo. Les comparto así, pero voy a ir adelantando, ¿sí? De los idiomas que consigo, algunos están en francés, en inglés, español, lo que venga, porque casi en español hay muy poco, ¿verdad?
Ahí hablamos del inicio de la Weimar, fíjense, la parte de tipología, de la parte de la letra, de las letras. Y esto está todo conservado, la gente lo visita. Es una cuestión para los arquitectos, sobre todo, no volvió a funcionar más por el tema del espacio de sitio para la visita. Está la planta que en forma de agua. Al interior, súper bien cuidado, mantenido. Acá la parte de la arquitectura como se fue conformando, la materialidad, ¿verdad? Toda la fachada, el uso de los materiales. Dessau, Alemania. A 2 horas de Berlín por tren. Aquí, Walter Gropius construyó en 1926 su Escuela Superior de Lástima que Arte y tenemos la Diseño, voz de la una máquina, una Bauhaus. computadora. Pero y si ustedes miran estos edificios, Para el van a pueblo de identificar Dessau el edificio muchísimo representaba un a objeto edificios raro, de paredes latinoamericanos, ¿no? vidriadas, ángulos rectos y techos planos, es una de las obras más reconocidas de la arquitectura del siglo XX. El 4 de diciembre de 1926, un tren a vapor ingresa a la estación de Dessau. Más de 1000 invitados, muchos venían de lugares lejanos, hicieron un viaje para la inauguración de la Bauhaus. Como el edificio estaba ubicado en el límite de la urbe, los invitados atraviesan una del siglo anterior. Imagínense la diferencia de esto con ese edificio. Todo eso que estudiamos Por la los noche futuros semestres inaugural, pasados. grandes reflectores iluminan la fachada como un faro. La Bauhaus simboliza una nueva esperanza y una vitalidad renovada, a solo 8 años del cataclismo de la Primera Guerra Mundial. Se suceden exposiciones, conciertos y representaciones teatrales durante 2 días. Un exalumno cuenta. El inmenso edificio causa una extraña sensación, casi inolvidable de noche, cuando todo se ilumina como en el día de la inauguración, formando un cubo luminoso completamente transparente, delimitado por el armazón metálico del exterior. Así fue, miren la inauguración, qué esperanza había ahí, ¿eh? Y después viene a pasar. Hombres de la política, artistas y empresarios se ubicaron alrededor de Walter Gropius. Él fue el fundador, pues. Entonces, construir es crear sucesos. Sí. 1969 fallece, ¿eh? Todo comenzó en 1919 en Weimar, en un edificio público ya existente, sin mucho valor arquitectónico, fundado por Gropius. La Bauhaus significa arte de construir, propone reconciliar el arte y la artesanía, para crear una nueva estética industrial, que termina llamándose diseño. Todas las disciplinas realizan un aporte. La metalurgia, la carpintería, el tejido, la pintura como tal, y en el teatro y El teatro, me los olvidé de talleres eso, de sí, color sí. están supervisados por Paul Klee y Vasily Kandinsky. Se diseñaron aparatos electrónicos y muebles que aún se utilizan en la actualidad. Walter Gropius buscaba un edificio acorde a las necesidades de su escuela, lo que incluiría la Escuela Superior de Artes y Diseño con sus talleres, un área para la administración, un espacio colectivo con teatro y comedor, habitaciones para alojar a los alumnos, apartamentos para los profesores y una escuela técnica, para formar jóvenes aprendices. Él visualiza la forma
Miren cómo Busca va un conectando. campus con elementos dispersos. Un sólido edificio con patio interno, una construcción longitudinal. Opta por un sistema de encastre, donde los Están viendo elementos esto, ¿verdad? deliberadamente Fíjense se unen cómo de forma crearon. asimétrica. Muy interesante Los para anexos taller y todo. requeridos aparte de la escuela determinan la forma de la construcción, una unión de unos con Después yo les voy a otros. compartir el Cada video al espacio Drive porque ofrece una tengan y que te concepción cuento. especiales. Para hacerse entender, Gropius mostraba vistas aéreas. Según él, los No, diferentes muchísimo cuerpos las del maquetas, edificio y su disposición imágenes. espacial se hacían evidentes. Trabajaba La como iba a Junkers quedar pone la sus obra. aeroplanos a la disposición y los fotógrafos le dan al público un adelanto de la arquitectura moderna, sugirieron que las Trabajaron con los tomas aéreas aviones. pronto serán la norma. Gropius marca con la Visualizó fachada, todo. a través del ritmo del vidrio y el hormigón, que se trata de un espacio más protegido, incluso más secreto, diferente de los espacios de trabajo. Si a los Las chicos le daba habitaciones de los un espacio estudiantes. especial. 24 apartamentos en 4 pisos, en la parte más alta del edificio. Las habitaciones se prolongan con pequeños balcones, brindando una impresión de extensión. Sí, y mirando La los árboles. administración de la escuela, así como la oficina del director que Gropius construiría para él, deben estar en el centro del bloque, en altura, y su fin será el Cómo de estaba unir las dos integrado. escuelas, la Será un Bauhaus con sus pasillo. talleres y la escuela técnica. En sus anteproyectos, Gropius imagina un puente. Pero no se decide por una altura para él. Si fuera demasiado macizo, lo obligaría a dividir este valioso espacio. Si lo hiciera demasiado débil, le restaría fuerza. Se decidió por una construcción ¿Qué de 2 hubiese niveles donde se pasado si ellos instalaría el no, taller si esta más escuela no se concurrido de la cerraba? escuela, ¿A dónde el de llegaría? Esa es mi arquitectura. pregunta. Él había Tanto probado el muro avanzar continuo 7 años antes, para uno de pero sus la falta primeros de pedidos, la fábrica Fabus, participar. que realizó junto con Adolf Mellet. Los Pero porque eso Estados es Unidos obvio. se convierten en su inspiración. Este país, que en los inicios del siglo XX parecía construir cada día, Gropius dijo. A comparación con otros países de Europa, Alemania avanza en el arte arquitectónico industrial. Pero en América, madre patria de la industria, los grandes edificios de increíble majestuosidad, pueden compararse perfectamente con las construcciones del antiguo Egipto. La Bauhaus se construye en menos de un año, un plazo muy corto que debe garantizar la excelencia. Gropius adapta las teorías de Henry Ford para la Fíjense, nosotros fabricación de seguimos sus construyendo así con esos automóviles, palos de madera introduciendo el y trabajo ahora en ya es serie de otra las cosa, ¿verdad? En obras. la parte de hormigón. En Y Farmer, 1926 que el atrás sueño que americano tenemos de comparación ahí. Gropius encuentra su paralelo en Dessau. El proyecto de Walter Gropius es básicamente pragmático, les demuestra a los industriales cuán racionales son sus ideas. 4 huecos de Es un escaleras descache comunicando espacios vertical libres, con lo mismo bandejas horizontal. móviles separables a voluntad. Hay que deshacerse del superfluo. Las paredes de carga están a simple vista, las columnas están reforzadas y resaltadas. Dijo un alumno. Se puede vivir sin salir de la Bauhaus, para ver a un amigo solo hay que salir al balcón y silbar. Qué La espectacular. Bauhaus es como una ciudad autónoma. Para Gropius se trata de una arquitectura Un poco largo total, nuestro que video, incluye pero los me parece picaportes y interesante llaves como de para que luz. entiendan. Con la fuerte convicción de que casa y mobiliario deben tener Ese una sitio que yo sensata descargo los relación. videos En arte la es tipo Bauhaus se busca determinar cada objeto, sitio según gestor sus cultural funciones y español. usos Por ahí siempre hay normales, cosas así. gracias a un metódico trabajo de investigación y pruebas, en los campos de técnica y la Fíjense economía. en la parte de La cerradura, cómo decoración diseñado. interior es creación y obra de los alumnos de la Bauhaus. Me sorprendía a todos ver todo el avance de cómo llegaban. Pero esta base de la escuela, ¿cómo influyó después en el ejército alemán que
luchó en la Segunda Guerra Mundial. Si se dan cuenta, todo esto en la ropa, en los autos, en la autopista. Ellos fue el primer país que Una existió vez autopista terminada y su salió ciudad, de la Bauhaus. fábrica, Todo fue influenciado. escuela, Gropius tenía una pregunta clave. ¿Dónde viviría él? ¿Y cómo alojaría a los profesores? ¿Cómo conciliaría lo privado y lo público en esta arquitectura global? Decide no integrarse al área exclusiva de la Bauhaus y, en cambio, construye casas separadas a metros de la escuela. Cada maestro estaba acomodado por su categoría de maestros. La responsabilidad que tenían, me imagino. Y más cuando vivían en un país así, en una situación política, habrá sido terrible. Está en la casa de los profesores. Acá están los utensilios, Muy todo lo pronto que la pasó. Bauhaus es objetivo de Siendo electoral también. entre el municipio de izquierda y los nazis, que no dejan de ganar terreno. Gropius parte al encuentro de su sueño americano. El edificio de la Bauhaus queda abandonado. Los nazis dudan. ¿Qué hacer con estos techos planos percibidos como provocación antialemana? Algunos sugieren reemplazarlos por algo más germánico, Sí. pero desisten. Otro sueña con importantes modificaciones Fíjense. estructurales, que serán comprendidas desde el cielo. En los albores de la Segunda ¿Cómo Guerra quedó la Mundial, escuela? una Dios parte mío. de la Bauhaus se convierte en un centro de formación de jerarcas nazis. En el 45, el frente del edificio se destruye parcialmente, durante los bombardeos aliados sobre Dachau, y la casa de Gropius es destruida por completo. Las otras casas de los maestros quedan terminamos. abandonadas. Un minuto, ya terminamos, chicos. Gropius muere en Estados Unidos en 1969 conociendo la gloria, por transformar radicalmente la arquitectura americana. En 1976 se restaura la Bauhaus. Luego de la caída del muro de Berlín. Gropius dijo: en la formación de la arquitectura talentoso, la búsqueda es lo que más importa. Creo que hay que llevar a nuestros futuros arquitectos, de la observación al descubrimiento de la invención, ahora y finalmente... Paro. Hay un ruido. Ahí tengo otro video que después les voy a compartir. A ver, no sé cuántos minutos tiene, no quiero que sea... 2 minutos, vamos a mirar. A British poet wrote in his tribute, "You've traveled across a watching world to show how heroes die."
claro. Y Dios, bien que llegan entrando en el baño, ay, qué mal. Córtenle un ratito su micrófono, que ya terminamos. Este es un recordatorio de los 100 años de la Bauhaus. Bastante nuevo el video, de 1919 surge. Y eso es todo por hoy. Tengo que llamarle la lista, perdón. Voy a hacer rápido y porque si descargo igual nomás me están escuchando, ¿verdad? Hoy es. Sí, profe. Empiecen, si tienen otra clase, conéctense nomás mientras yo les voy. Espero que les haya gustado y que digamos, cerramos ya este capítulo, entramos después en Le Corbusier, que tengo también muy lindos videos como para que voy a acompañar con todo eso y después vamos a ir viendo para entender. Siempre yo, cuando consigo algo, les comparto como para que apoyemos al aprendizaje, porque no solamente leyendo, sino viendo, observando, entendiendo y explicando, porque explican muy bien, ¿verdad? Vieron cómo el tema de las formas. Bueno, Larisa Arteta está, Adrián Rodas presente, también Alex Ando, después Andrea Baranda, más rápido no puedo escribir, porque yo anoto en mi cuadernito, así que mi cuadernito está acá, desaparece y muero. Andrea Benítez. Está presente Aramí Campos Cervera. No te olvides, Clarice, que tenemos que organizar un día para el tema del viaje, del recorrido por Asunción, Sí, entre el profe. segundo y el tercer mes. O sea que Bueno, profe. estamos para que dentro de nuestra programación incluyamos eso, ¿verdad? Cecilia Franco, Clarice. Yo le digo a Clarice si alguien más me puede ayudar, que para no hincharle tanto a Clarice, bienvenido, ¿verdad? Como para armar el grupo, para ir a conocer, para salir un poco y investigar sobre Asunción. Acuérdense que tenemos poca información sobre la arquitectura paraguaya, pero hay Profe, algo. profe, ¿y usted en Sí. dónde piensa ir a visitar? Y eso tenemos en todos lados, tenemos que pedir permiso. Ah, Salvo que hagamos un recorrido por las calles. A mí me gustaría el Hotel Guaraní, sobre todo para empezar. Ahí el profe Pascuali es el amigo uno de los gerentes. Hay alguien que me sale invitado, JC. Ya no está más ahora. profe, mi jefe que es ingeniero está haciendo la reparación del Palacio de López. Capaz es que le pueda preguntar también Pero si por ahí. ese Palacio López no nos van a dejar, es muy No. complicado. Ah, Arquitectura, lo que sería Art Nouveau, podemos no lo ver. clásico, ¿verdad? No, lo que sería el funcionalismo en la época digamos, paralelo a lo que sucedía en Europa. Eso es lo que tenemos que apuntar. Ah, Y hasta la bien, profe. contemporánea, si podemos llegar, ¿verdad? Sí, entiendo. Karina Duré, esperen, se están moviendo y se me perdió. David Samaniego ya está. Karina Duré, Joel Cabrera. Joel Cabrera era el que estaba. María Alejandra, no se vayan ahí porque al retirarse desaparece el nombre de usted. María Alejandra Servián. Después me van a decir, profe, yo no estaba. Oscar Gibbons. La embajada argentina puede ser. Después también el Banco Central del Paraguay. Oscar Gibbons. Pedro Santa Cruz. Profe, hay que ir viendo ya ese tema porque creo que hay que ¿Sabe pedir que el edificio permiso. del IPS también? Puede ser. Pero todo depende de usted, porque yo, por ejemplo, no tengo problema de irme, pero después cuando empezamos, ay, yo no voy a asistir, yo esto, yo lo otro. Y cuando tenemos que irnos,
va a tener puntos, así que ya les digo bien, va a ser tipo con extensión porque ya van a tener que tener ¿cómo es que se dice eso? Los créditos, eso con el profe Abel vamos a hablar. Bueno, hoy están 16, no sé si hay alguien más, pero en la lista son 28. La clase pasada tuvimos Profe, 10 nomás, aumentamos ya ahora. profe, no sé si me llamaste a mí. ¿O quién son? Daniel Cristaldo, profe. Sí, ahora voy a Larisa Arteta, Adrián Rodas, Alex Ando, Andrea Barán, Andrea Benítez, Arami Campos Cervera, Cecilia Franco, Clarice, Daniel, Cristaldo, David Samaniego, Joel, Karina, María Alejandra Servián, Oscar Gibbon, Pedro Santa Cruz, Rolando Alvarenga. ¿Alguien que no llamé? Están todos. Bueno, no sé si ya llegaron a ver esos videos de la Bauhaus. Ya seguramente alguien les habló de la Bauhaus. Si no, es nuevo para ustedes, ¿verdad? Porque ¿por qué les hago esta pregunta? Porque tengo el tema estoy enseñando historia 6 y me dicen que la profesora les tocó todos ya los temas que yo estoy dando. Entonces tengo que eh, buscar algo que no, yo como muchos son mis alumnos, yo ya estoy tranquila, ¿verdad? Pero del otro grupo que está viniendo, lo que no quiero repetir tanto. Eso también ustedes me pueden decir, profe, ¿qué te parece si vamos a avanzar en otra parte, ¿verdad? O enfatizamos en videos, en cosas así, sobre que acompañe para que ustedes vayan entendiendo. Por ejemplo, este primer video me encantó por la forma como fue estructurando, cómo investigaron todo eso, ¿verdad? Ustedes me van a decir, no sé, siempre en la final de la clase voy a esperar un poquito el feedback de ustedes, que me digan, profe, queremos esto, ¿qué te parece? Y todo lo que hablen y opinen siempre van a estar anotados, o sea que eso, acuérdense que es un momento de reflexión, sobre todo en esta etapa donde estamos conociendo más, ya identificamos. Seguramente esta obra que vimos, este edificio y esta escuela, ustedes identifican muchas cosas acá en Asunción, ¿verdad? Eso es lo que incluso podríamos ir haciendo un análisis, recordando de qué edificio fue así, recordar, por ejemplo, pueden en un lugar que ustedes hacen un itinerario en su coche, se pasean y ven una obra que tiene una influencia con la Bauhaus, por ejemplo. Entonces, profe, en esta casa que yo vi tiene un recuerdo, una aproximación a esa forma y vamos comentando. Esas son las cosas que quiero que ustedes también, de ustedes nazca esa observación, ¿verdad? Porque el arquitecto tiene que observar, este edificio me recuerda a algo, ¿de dónde salió, ¿verdad? Así. Esas son, sobre todo relacionar con la ciudad de Asunción. No le estoy pidiendo nada todavía de afuera. Bueno, nos vemos y voy a descargar la grabación. Y el viernes que viene, como les dije, vamos a tener la prueba de diagnóstico.